Muy buen día, mi nombre es Diego Fernando Sierra, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. En este momento vamos a hacer la presentación resumen de la monografía enfocada en ciberseguridad en organizaciones tipo call center en Colombia, como opción de grado para la especialización en seguridad informática. La agenda consta de una introducción, un problema, una justificación, objetivos propuestos, desarrollos de objetivos. En este desarrollo de objetivos muy importante se va a estructurar en 4 partes. La primera va a ser un tema de antecedentes, una búsqueda bibliográfica, un estado del arte. Seguimos con un pequeño resumen del contexto del call center, puntualmente en el tema de métricas, indicadores de desempeños. Pasamos a una parte normativa, las leyes y los artículos que regulan el tema del sistema de información, especialmente en call center lo que es custodia, almacenamiento, transformación, todo lo que tiene que ver con almacenamiento de datos. Y por último, la recomendación final propuesta, que es un desarrollo de un plan de ciberseguridad. Iniciamos. Listo. Entonces, actualmente las áreas de call center eh, se enfocan mucho en el tema de redes sociales, llamadas telefónicas, servicio al cliente, ventas. Sin embargo, iniciando el proceso era un servicio VIP, no era un servicio muy a la mano de las personas. Sin embargo, vieron en esta estrategia un plus de crecimiento y de poder llegar un poco mejor al cliente y poder dar un servicio mejor al cliente. Y a partir de los años 60 y 70 comienza un brote de crecimiento en esta área de call center, especialmente enfocado en la tercerización. Tengo mi negocio, sin embargo hay otro negocio que atiende mi servicio al cliente, este me responde a mí y yo le contribuyo a ellos por temas de indicadores y servicio al cliente bajo unos parámetros o una métrica interna de servicio al cliente. Problema. Las empresas actualmente, la mayoría, si no es que son todas, se manejan a partir de la tercerización BPO. Sin embargo, internamente se evidencia mucho descontrol en el tema de datos, tema de servicio al cliente. Muchos de la casuística de los problemas no son escalados a cliente, muchos de los problemas que pasan internos, filtración de archivos, filtración de documentos, nunca son enterados por el cliente. Es por esto que a partir queremos identificar realmente el problema, el insumo que son nuestros registros, nuestras bases de datos, la custodia de esa información y cómo es que realmente está haciendo los call centers actualmente para hacer todo este proceso de transformación y poder llegar con eso a un plan de ciberseguridad que les permita mejorar su, su seguridad informática. Puntualmente el problema es cómo proponer un plan de ciberseguridad que facilite el cumplimiento normativo, controles de seguridad informáticos para las organizaciones de call center en Colombia. Listo. La justificación. Entonces, la ciberseguridad es la ciencia que estudia el control y manejo de la información en sistemas. El tema de las bases de datos como activo intangible es la fuente de trabajo junto con los operarios, que son las personas que laboran diariamente. Sabemos que es un trabajo de alto estrés, bajo, con mucha rotación y con poco o casi llegando al mínimo en la remuneración de los chicos. Entonces, basado en esto, queremos hacer una recopilación, un tema de estudio para llegar a poder organizar un plan de ciberseguridad integral y disponible para pequeñas, medianas y grandes empresas que dispongan de este servicio. Listo. Objetivo general es proponer un plan de ciberseguridad basado en la norma ISO 27000-2002 mediante la revisión literaria para las empresas de call center en Bogotá, Colombia. Objetivos específicos son 4: realizar el marco conceptual y teórico, determinar la normatividad, diseñar el plan de ciberseguridad y presentar recomendaciones e implementación para el plan de ciberseguridad.
Antes de iniciar con nuestra primera parte que son antecedentes, quisimos enfocarnos mucho en el tema, era una presentación muy corta de cuáles son las amenazas para la seguridad, ¿sí? Que se pueden clasificar en dos: desastres naturales y humanas. Desastres naturales, entiéndase un incendio o algo que le pasó al servidor físico, eh, básicamente por temas naturales, y amenazas humanas, que podemos clasificarla en dos: las no maliciosas, ¿sí? Que puede ser que por falta de política, falta de capacitación, se ingresa el tema de errores, temas de envío de información si quieren a personas no involucradas dentro del proceso, dentro de los clientes, o personas realmente maliciosas que pueden realizar ataques internos, que hay una alta probabilidad que más adelante vamos a ver el estudio, y personas externas que atacan los servidores eh, mediante, eh, mediante ataques cibercriminales. Y también, antes de iniciar, queríamos hacer la distinción de los tipos de seguridad informática, los cuales son dos. Uno que es la seguridad física, es todo lo que tiene que ver con servidores, equipos, PCs, todo lo que se compone físicamente con barreras físicas, y la seguridad lógica, que ya es el tema de los accesos, los datos, lo intangible. Listo. Iniciamos con los antecedentes. Tratamos de recopilar 13 antecedentes que nos parecieron más relevantes dentro de el estado del arte. El primero es la realidad del empleo en la industria colombiana en los call centers, donde se identifica que la mayoría de la población trabajadora de este tipo de negocios son personal femenino, ¿sí? Se identifica que un gran porcentaje, casi un 61-62%, son bachilleres. De estos, de estos van a completar el 100%, el 32.8% son tecnólogos técnicos y el 5.8% está estudiando o ya son profesionales. Sin embargo, delimito ahí ese tipo de profesiones: la mayoría de las profesiones donde más se encuentran en call center son licenciaturas, administradores y psicólogos. El segundo antecedente es diseño manual de diagnóstico y prevención para vulnerabilidad en redes de datos para pymes. En este resumen define el intento de penetración como un análisis que permite detectar vulnerabilidades, dando como resultados. Entonces, este es un análisis, y de esto aquí sacaron que versiones de software con vulnerabilidades es un riesgo, contraseñas tribales son riesgos, usuario con defectos, tema de creación, tema de no cerrarlos, temas de usuarios únicos para varias operaciones son un riesgo. Hacemos aquí una recopilación de los riesgos más importantes de, de- de este manual de diagnóstico y prevención. Seguimos con la política de seguridad perimetral del Colegio de la Presentación de PDQuest. Entonces tenemos que ver la seguridad perimetral como una protección tecnológica que ayuda a proteger la información sensible y datos institucionales, corporativos, datos del cliente. ¿Listo? Y que implican varios procesos para la implementación de esta seguridad perimetral: diseño, implementación del cableado estructurado, tema físico, segmentación lógica de la red de datos, directrices y permisos de accesos, configuración de los equipos activos de la red, direcciones de IP y capacitación del usuario final. Esto fue implementado para el Colegio de la Presentación de PDQuest. Seguimos con el siguiente antecedente, que es control de políticas de acceso lógico. Entonces, se puede evidenciar que la implementación de política de control de acceso lógico de transportes, esta empresa chilena, dice: todo usuario interno de la institución deberá poseer una cuenta de usuario personal. ¿Ellos qué hicieron? No van a pese a que son tercerizados, cada persona que intervenga en algún proceso de la compañía debe tener su usuario, su acceso, su red corporativa. Es básicamente este antecedente. Seguimos con el siguiente: seguridad perimetral para la gestión y control de accesos de identidad en el sector empresarial. Esto se hizo en la Universidad Cooperativa de Colombia, en NEIP. Entonces se hizo un análisis de los activos bancarios, puntualmente así es el resumen, en donde concluimos que los ataques más frecuentes a estas bases financieras son código malicioso, malware, client decks,
y el famoso phishing. Ahora, si vemos ya en detalle aquí en Colombia a nivel general, el phishing es el cibercrimen más frecuente del tema de cibercriminalidad. Representa ese tipo de criminalidad un 42%. ¿Sí? Proponen poner un tema de firewall. Sin embargo, de acuerdo al modelo OSI, este tipo de protección llega hasta la capa 3 y cuando hay vulnerabilidad puede atacar capa 4 y 5. Básicamente, de pronto es lo que dice este tipo de antecedente. ¿Listo? Seguimos la gestión de seguridad de la información en las organizaciones. Un pequeño resumen donde nos identifica la gestión de riesgo, que es la forma más adecuada de proteger los activos de la información, y una pequeña tabla, un pequeño resumen que nos dice los tipos de gestiones que se debe hacer precisamente para proteger este tipo de información. Metodología para prevención de riesgos. Seguimos con la gestión de seguridad de la información y los servicios críticos de las unidades. Esto es de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, esto es de Lima Metropolitana, Perú. Entonces, en resumidas cuentas, se sacó un análisis de 30 universidades cercanas a Lima, externas a Lima, con 30 expertos, en donde encontraron que el 63% no posee un responsable en temas de seguridad de la información, el 86% no cuenta con asesoramiento en temas de seguridad de la información, el 56% de las instituciones no está preparando a sus usuarios en caso de un incidente de ciberseguridad, un 82% no recibe capacitación en este tema de seguridad y el 70% no tiene ni siquiera preparados los procedimientos en respuesta a algún incidente, algún flujo de información, algún filtro de información. Esto es para instituciones educativas que se hizo este análisis. Listo. Ahora dice normas de seguridad de la información y ciberseguridad para terceros. Esta es una pequeña norma de una entidad bancaria, ¿sí? En donde dice que el apartado existe una serie de obligaciones por tema de ciberseguridad para auditar al tercero. Sin embargo, por evidencia propia, por conocimientos propios, muchas de estas obligaciones no son cumplidas, no son auditadas 100%, se saltan mucho este tema de procedimientos y es lo que ha llevado a que haya filtración de base de datos, filtración de información a partir de las vulnerabilidades de estos terceros. Seguimos con la política de tratamiento de información de un call center puntual. Entonces aquí nos hace un resumen de las normas, de los principales principios que debe tener la información de un call center, los principios de un call center, que es el principio de finalidad, principio de libertad, yo tengo libertad hasta donde mi cliente me deje enviar la información, principio de veracidad o calidad, yo le informo a mi cliente la realidad de esa gestión, de ese tratamiento, de esa información, ¿sí? Principio de acceso y circulación restringida, el nombre lo dice, no se debe circular esa información a ninguna otra persona a menos que lo autorice el cliente o lo distribuya al cliente. Principios de seguridad, debemos contar con políticas, medidas y administración de las bases de datos. Y principio de confidencialidad, así se termina el contrato con el cliente, el call center debe hacer todo lo respectivo para seguir custodiando esa información, así se haya terminado el contrato. Seguimos con el siguiente análisis de vulnerabilidad en call center. También es otro análisis a un call center interno, utilizando la ISO 27001, esto lo hizo la Universidad Cooperativa de Colombia. Y muy importante, este es uno de los más recientes análisis, en donde nos dice que cuando ingresó la pandemia hubo una cantidad de equipos, una cantidad de redes, una cantidad de permisos que se hicieron en pro de no para las compañías, pero se vulneraron muchos protocolos que impactan la seguridad informática de las compañías. Entonces hubo un aumento de virus, no había control de la gente que estaba navegando, no sabían ni dónde estaban los computadores. Entonces básicamente este análisis lo que hizo fue esto en pandemia. Seguimos con el siguiente antecedente, que es seguridad informática, protección de la información en una empresa vitivinicola de Mendoza. Esto es 2019, esto es España. Entonces aquí hay algo bien importante, dice que el nivel de seguridad informática depende directamente de la calidad y la cantidad de mecanismos de seguridad empleados para obtenerla.
¿sí? Entonces, si se cumple con calidad y cantidad los mecanismos de seguridad, podemos tener o podemos mitigar bastante el riesgo de un posible ataque. Básicamente este resumen. Terminamos con antecedentes, seguimos con el marco contextual. Conceptos métricos operacionales de call center, lo que se había comentado. Principios básicos de call center es los conceptos que ya se conocen internamente dentro de este tipo de negocio. Entonces, el tiempo promedio de manejo permite conocer cuánto tiempo se demora una llamada al ser manejada desde que ingresa a la plataforma telefónica. Esto es muy medido por ellos y muchas veces se vulnera la seguridad en pro de cumplir con estos tiempos. Ingresos por llamadas. Se utilizan proyectos de ventas y calcula el esfuerzo con respecto al incremento de ventas. Esto es básicamente una métrica de ingreso por llamada y normalmente también se relaciona con ventas. Puntaje neto del promotor mide la lealtad que existe entre el proveedor y un consumidor. Puntaje de calidad verifica la existencia total de las personas que se comunican al call center de acuerdo a las conversaciones. Cada call center maneja sus propios cuartiles de calidad, sus propias mediciones de calidad y a partir de eso saca sus mediciones. Importante, abandono de llamadas, mide el número de llamadas que son desconectadas antes de que sean contestadas, muchas veces es por el cliente, muchas veces por el mismo discador, la mala configuración del aplicativo permite que haya abandono de llamadas. Precisión de pronóstico, esta métrica refleja la varianza en porcentaje de los números contactando clientes entrantes previsto en un periodo de tiempo particular. Precisión de pronóstico. Esta métrica refleja la varianza en porcentaje de los números contactando contactos de cliente entrantes previstos en un periodo de tiempo particular. Importante el siguiente ítem, que son bases de datos, conjunto organizado de datos personales que sean objetos de tratamiento. Básicamente esta es la fuente de trabajo de los call centers, las bases de datos o estructuración de base de datos cuando son llamadas entrantes. Seguimos con la tercera etapa del trabajo, que es la parte normativa y controles, en donde encontramos varias leyes y artículos. Entre esos encontramos el primer principio, que es de acuerdo a la Corte Constitucional, en donde básicamente nos dice que el Estado es un intermediador entre los derechos fundamentales y las prácticas de las empresas. Él entra a mediar en este orden y con este crecimiento tecnológico que actualmente hay. El Estado ha estado creando leyes, conceptos, protocolos, tiempos de respuesta al usuario, políticas de seguridad de la información y tiempos de respuesta. Básicamente lo que nos dice es este apartado de la Corte Constitucional. Encontramos la resolución 3067 de 2011, por la cual establece el régimen integral de protección de los derechos de los usuarios. ¿Sí? Esto especialmente aplica para el tema de PQR y solución al cliente, que es reclamos. Seguimos con la próxima. Esta es continuidad de la anterior norma, parte 2. Listo. Sigue. Norma colombiana para protección de datos personales. Esta es la ley 1581 del 2012. Básicamente estos traen 11 principios. Trajimos los 4 primeros principios, que es principio de legalidad, principio de libertad, principio de veracidad, principio de transparencia, y así se completan los 11 principios que nos dicen las normas y los cuales deben regir casi que todos los call centers para el tema de los datos personales o que manejen datos sensibles. Seguimos con la ley 1266 del 2008, la cual es puntualmente una regulación a las bases de datos, custodia, almacenamiento, transformación, cantidad de usos. Básicamente lo que nos dice es la cantidad de veces que podemos hacer el llamado a un cliente. Sin embargo, evidenciamos actualmente que esta política no se cumple o no se hace cumplir 100% aquí en Colombia, muy diferente en Chile, en donde ya casi que es una norma que si a ti te marcan más de 2 veces, 3 veces al día, ya es un tema
muy delicado, ya es muy sensible el tema de marcarle a un cliente también fuera horas laborales, sábados y domingos festivos no se deben marcar a buscar ventas, a buscar clientes, solamente servicio al cliente. Entonces digamos que en Chile, comparado con Colombia, es más fuerte Chile en ese aspecto. Ya por último, que es la fase de la recomendación, que es el plan de ciberseguridad, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es la estructura que se propone a partir de este estudio de normas, este estudio de contexto y estos antecedentes. Entonces, el alcance. Definición de riesgos de aceptación y metodologías. Para el desarrollo y la implementación del plan de ciberseguridad se identificar los procesos críticos de la empresa. Muy importante. Procesos críticos se recomienda que sean evaluaciones externas o independientes que no sean influenciadas por recursos humanos, gerentes, ejecutivos internos que no quieran mostrar realmente el flujo de información. Elaboración de políticas de seguridad de la información. Entonces se deberá elevar la importancia de una adecuada gestión de la información, principalmente la política, por lo cual deberá regir por políticas de seguridad de la información. Esta política de seguridad de información deberá establecer los lineamientos requeridos para hacer cumplir la norma. En este aspecto, básicamente lo que nos estamos diciendo es, hay que hacer un análisis de las políticas que ya están, cuáles hacen falta y su respectiva elaboración. Ya después de establecer las políticas, entramos a hacer un inventario de activos, activos informáticos, activos físicos de computadores, de servidores, en donde podemos identificar un ejemplo, una tabla, que encontramos nombre del activo, la descripción, el tipo del activo, tipo de ubicación, el responsable propietario, nivel de confidencialidad y a la final del ejercicio valorarlo. A partir de esta valoración más adelante se va a hacer un análisis de riesgos y sobre esto sigue todo lo que es el tema de plan de ciberseguridad propuesto. Ahora bien, se realiza a partir de lo anterior un análisis de riesgos donde se clasifica los activos, si es externo o interno y qué riesgos puede tener esos activos. Se sugiere también como recomendación hacer también un tema de costeo, de cuánto me vale a mí un riesgo de tener esas bases de datos sin protección, hacer el respectivo cálculos, puede ser un ROSI, ¿sí? Que es básicamente cuánto es el retorno de la inversión sobre lo asegurado y mirar si de pronto, esto más adelante como propuesta, poder mitigar los riesgos, que es lo que estamos buscando. Listo. Después seguimos la declaración de aplicabilidad SOA, que básicamente es una estructura ya definida por la norma ISO 27001, en donde tenemos 12 ítems, de los cuales esos 12 ítems se desprende un detalle que es sección, objetivo, el control, el estado si se debe aplicar, si no se está aplicando, la justificación, si es exigido o es básicamente un tema de riesgos, y el responsable o líder del proceso. Listo. Ya después decimos el tema de la implementación de controles seleccionados, diseñar los controles e implementar los activos identificados buscando reducir los riesgos que los cuales se identificaron en los ítems anteriores. Entonces, los controles que estén acorde a los riesgos son de vital importancia para proteger los activos. Entonces hay varios tipos de controles a implementar, pólizas, capacitaciones, protocolos, software especializados, mantenimiento a los equipos. El no hacer mantenimiento puede también ser un riesgo. Y ya por último, muy importante, las conclusiones. Entonces, se identifica que la mayoría de las empresas que ofrecen el servicio de call center cuentan con alto nivel de información de usuarios, cumplimiento de las normas vigentes,
Teniendo en cuenta lo importante que es la seguridad de la información para una organización, de este proceso se logró aprender y generar un plan de ciberseguridad enfocado a la pérdida de datos, bien sea por error o por ataque. ¿Sí? Y en la segunda parte de la conclusión decimos que para la época de pandemia no se crearon protocolos de seguridad idóneos tanto en el manejo de datos, es decir, no tenía un control sobre quienes tenían los computadores de la empresa, lo que habíamos dicho en el tema de usuarios, el tema de ingreso de virus, falta de control de navegaciones. Entonces casi que básicamente esta pandemia nos ayudó también a como abrir los ojos y decir, "Ven, necesitamos un plan de ciberseguridad, ya que podemos por medio de nuestros propios empleados tener ataques y poder perder lo más importante que es la información". Ponemos un pequeño resumen de la bibliografía destacada. ¿Listo? Muchísimas gracias.